de la ley de imprenta vigente desde 1925. Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. Sin mordaza, la verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP. Sin censuras ni presión, déjanos expresar tu voz. Detrás de las montañas. Una mirada al mundo desde La Paz, Bolivia. Conduce Lupe Cajías para la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, cada lunes de 16 a 17 horas. El resumen de las principales noticias internacionales de la semana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Otra vez vamos a transmitir fuera de los estudios de la radio online de la Asociación de Periodistas de La Paz, Bolivia. En esta ocasión nos encontramos en Europa haciendo un seguimiento de varios temas que están sobre el tablero noticioso del viejo continente. Y hay un tema que, si bien ha cumplido 75 años, sigue vigente, el tema del racismo. Por eso es que nuestra programación de hoy va a estar concentrada en relatar lo que significa Auschwitz, el famoso campo de concentración nazi, para la historia, en particular para la historia del pueblo judío y también para los gitanos, pero igualmente en menor proporción para todos aquellos que son perseguidos y que fueron perseguidos durante los años del nazismo y del fascismo en Europa. Y vamos a conocer dos aspectos que han estado relacionados con la conmemoración de esta fecha en Israel, con la asistencia de varios líderes mundiales, y un hecho insólito, pero que nos llena de esperanza. La conmemoración que se ha dado en el propio campo de concentración, con la presencia de representantes del pueblo judío,
vigilantes, el miedo al ángel de la muerte, el doctor Mengele, que en Auschwitz se convirtió en un genocida, y de la amistad con los otros prisioneros. Habla durante un largo tiempo, pero hace a un lado su manuscrito y continúa sin leerlo. De vez en cuando necesita un poco de agua para seguir, y cuando finaliza tiembla. Los aplausos la acompañan de regreso a su lugar. También está Else Bakker, de 84 años, nacida en Hamburgo, a quien los nazis catalogaron de mezcla con gitanos y enviaron a Auschwitz. Cuenta que vive en las cercanías de Londres y agradece al Estado polaco por la conservación del monumento de conmemoración del Holocausto. Casi no puede leer por su mala visión, pero advierte a todos que deben comprometerse con la lucha por la democracia y los derechos humanos. Marian Turski, de 93 años, un periodista de renombre en Polonia, aún activo, preside el consejo del impactante Museo de la Historia de los Judíos Polacos en Varsovia. Auschwitz no surgió de la nada, subraya. Por su parte, Stanislav Zalewski, de 93, defiende sobre todo el valor de la dignidad humana. Somos los últimos. Cada uno de los 4 sobrevivió a varios campos de concentración, no solo a Auschwitz. Todos hablan con la experiencia de haber pasado por ese infierno, una noche oscura que no deja de ocurrir en su memoria. Sus relatos son objetivos, pero llenos de emoción, y luego se disculpan por esas emociones. Se trata de los últimos testigos tan valiosos del Holocausto. Casi todos en sus discursos dicen ser los últimos, y esta es la última vez. Sin embargo, la noche anterior, Michelle Bornstein, de 80 años, uno de los 52 niños de menos de 8 años hallados luego de la liberación de Auschwitz, dijo: «Nunca subestimes a los sobrevivientes». Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, expresa los sentimientos que surgen de las declaraciones de los sobrevivientes. Habla con afecto de las víctimas y de los sobrevivientes y manifiesta su ira hacia el comportamiento del mundo en tiempos del Holocausto. Dice que todos miraban para otro lado y que casi todos los países europeos enviaron a sus judíos al exterminio y que nadie los ayudó. Y hoy se está produciendo una abierta y nueva propagación del odio antisemita. El antisemitismo vuelve a extenderse por el mundo y la comunidad internacional permite que Israel esté sentada en el banco de los acusados en el Consejo de Seguridad de la ONU, subraya. Antes de finalizar la ceremonia, se llevó a cabo una oración. Voluntarios ayudaron a un cantor anciano a levantarse de su silla de ruedas. Se trata de David Wisnia, de 93 años, otro sobreviviente de Auschwitz, que empieza a entonar el Kaddish, el panegírico de duelo dedicado a las víctimas de Auschwitz y de todos los campos de exterminio de la Alemania nazi. Canta con voz clara y fuerte y uno siente que es el Kaddish de su vida. Luego los que aún pueden caminar salen de la enorme tienda entre los rieles y los cercos. También salen de allí el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente israelí Reuven Rivlin. La engañosa tibieza de este domingo de invierno no oculta el frío que reinó en este lugar, el frío de la rampa donde esperaba la muerte, la cámara de gas. De pronto se hizo de noche, pero ahí, de algún modo, siempre reina la oscuridad. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Por esa banda, por ese rosa, me has hecho lo que has querido, pero me las de pagar. Me has hecho lo que has querido, me las de pagar.
Subite a las ancas, Marcelina. Chura mimosa. No vamos a galopear, copleando por el camino. Pisaremos el torollo, banda bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marchadita y terminar. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me las de pagar. Me has hecho lo que has querido, me las de pagar. Subite a las ancas, Marcelina. Vámonos, palomita. No vamos a galopear, copleando por el camino. Cruzaremos el torollo, banda bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marchadita y terminar. Ley número 259. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Artículo 19. Prohibiciones al consumo de bebidas alcohólicas. Párrafo 1. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a toda persona en los siguientes casos: en vía pública, en espacios públicos de recreación, paseo y en eventos deportivos, en espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los gobiernos autónomos municipales, en establecimientos de salud y del sistema educativo plurinacional, incluidos los predios universitarios, tanto públicos como privados, al interior de vehículos automotores del transporte público y o privado. Párrafo 2. La Policía Boliviana queda encargada del control de las prohibiciones establecidas en el presente artículo. Hagamos cumplir la ley. APLP Radio, Voz del Periodismo. Artículo primero de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. Y volvemos una vez más para recordar otras páginas de lo que fue esa tragedia que el mundo dejó pasar, como deja pasar tantas otras tragedias, tantos otros abusos a los derechos humanos, y que hoy también sigue como un fantasma porque se alimentan nuevamente odios antisemitas, y porque desde el otro lado también hay que recordar al pueblo palestino que hoy sufre persecución y no puede conseguir un Estado propio. Pero hoy nos concentraremos en lo que ha sido el hecho de conmemorar el 75 aniversario de la llegada de las tropas rusas a el campo de exterminio en Auschwitz.
Lo primero que contaron aquellos soldados parecía imposible. Ellos mismos no podían creer cómo había gente que había sobrevivido cuando era apenas un esqueleto con un poco de piel, sin músculos, con los ojos hundidos, sin cabellos, amarillos, casi zombies, y que habían mantenido la dignidad humana, habían mantenido la posibilidad de sobrevivencia del ser humano. Algo extraordinario que se convierte en fe en la humanidad y en el mundo entero. Más de 25 millones de personas han visitado el memorial del antiguo campo de concentración de Auschwitz desde su apertura en 1947. Entre tanto, más de 2 millones de visitantes de todo el mundo llegan acá cada año. Hasta 1945, el complejo del campo de concentración nazi se extendía a unos 15 kilómetros al oeste de Cracovia, ante las puertas de la pequeña ciudad de Auschwitz. Auschwitz, en polaco Auschwitz, es una pequeña ciudad con una historia movida. Fue territorio austriaco, perteneció al Reino de Bohemia, a Prusia y a Polonia. Cuando Auschwitz tuvo una estación de ferrocarril alrededor de 1900, la ciudad floreció económicamente. Después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad volvió a formar parte de Polonia. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Auschwitz fue ocupada por la Wehrmacht y anexada al Reich alemán. En 1940, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, las SS convirtieron rápidamente el área en un extenso complejo en el campamento base Auschwitz I, al que se sumó luego Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II, el enorme campo de concentración y exterminio. Antes de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente la mitad de los 14.000 habitantes de la ciudad era judía. Dicha comunidad había crecido considerablemente debido a la inmigración. El número de alemanes en la ciudad era insignificantemente pequeño. Esto cambió abruptamente después del ataque de la Wehrmacht de Hitler contra Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la ocupación militar del país. Recordemos que ese ataque dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La población judía se vio sometida a la, entre comillas, la perversa limpieza étnica de los nazis y tuvo que dejar espacio a la reubicación de los alemanes. Los judíos polacos restantes vivían hacinados y aislados del resto de la población en el casco antiguo de Auschwitz. A partir de 1940, muchos fueron utilizados por las SS como mano de obra barata para la construcción del planeado campo de concentración. La ciudad de Auschwitz está ubicada en un enclave ferroviario estratégicamente favorable para los nazis en el este. Aquí las líneas ferroviarias del sur de Praga y Viena se cruzaban con las de Berlín, Varsovia y las zonas industriales del norte de Silesia. Los planificadores de las SS y la Oficina Principal de Seguridad de Reich en Berlín encontraron todos los requisitos para realizar transportes masivos. El oficial de la SS, Adolf Eichmann, fue responsable de las deportaciones a los campos de exterminio en el este. Él preparó los datos para la tristemente célebre conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942. Se trataba de un plan para encontrar una solución final a la cuestión judía europea. En el protocolo fueron enumerados todos los países europeos desde los cuales los judíos deberían ser deportados en tren. Auschwitz fue el séptimo campo de concentración construido por los nazis después de Dachau, el primer campo de concentración construido en 1933. Imagínense, 6 años antes de la guerra ya había esta política nazi. Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen y el campo de mujeres Ravensbrück. Auschwitz fue el más grande. Después de la conferencia de Wannsee, desde la primavera de 1942, en el campo de concentración de Auschwitz, operó una creciente maquinaria sistemática de exterminio. El ejecutor de este plan nazi fue Rudolf Höf, comandante de la SS. Hasta su reemplazo en noviembre de 1943, fue responsable de las guardias de las SS y de toda la administración del campo de Auschwitz.
Este fue además un área de influencia de las SS. Los guardias de seguridad y los encargados de dirigir el campo de Auschwitz-Birkenau fueron nombrados por las SS, y ya en la primavera de 1942, 2.000 guardias de las SS fueron desplegados en el complejo del campamento. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a fines del verano de 1944, había ahí más de 4.000 miembros de las SS. Esto también incluía mecanógrafos, enfermeras, etcétera, que eran empleados de las SS y no llevaban insignias de rango. Las cenizas de los prisioneros y deportados asesinados en campos de concentración fueron esparcidas en los lagos de los alrededores. Para acelerar la selección a la llegada de los transportes, se construyó una rampa ferroviaria de 3 vías en Birkenau, que todavía existe. Más de 2/3 de los recién llegados no fueron registrados como prisioneros, sino que fueron enviados a las cámaras de gas directamente. Voy a repetir, más de 2/3 de los recién llegados no fueron ni registrados como prisioneros, sino que fueron enviados directamente a las cámaras de gas. A fines del otoño de 1944 llegaron a Auschwitz los últimos transportes de judíos de toda Europa. Anne Frank, de 15 años, estaba entre los deportados de los Países Bajos, ocupados por los nazis. Sus diarios, que se rescataron por casualidad, Tarija, tierra dorada, Yura, tierra donde nací. Tarija, tierra dorada, Yura, tierra donde nací. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. Toda tarijeña de mi tierra también cantora nací. Churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mocita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamal. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguaya me la he robado. Churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mocita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamal. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguaya me la he robado. ¡Que viva Tarija! Tierra y tarijeña. ¡Que viva mi tierra! Mi tierra chapaca. Churita, cintura y tamal. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguaya me la he robado. ¡Que viva mi tierra! Tierra y tarijeña. ¡Que viva Tarija! Mi tierra chapaca. ¡Qué linda es mi tierra! Tierra y tarijeña. Tierra chapaca. ¡Qué linda es mi tierra!
Artículo 27 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Los delitos de calumnia e injuria contra los particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios, a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante el jurado. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. Decíamos hace un momento que cada día aparece más información en los archivos históricos. Vamos a continuar con este tema. ¿Por qué? Porque hay olvido, no hay memoria histórica ni en Bolivia ni en el mundo. Otros hechos, otros horrores, otros muros, otros campos de exterminio han querido tapar esta historia. Pero nosotros tenemos que mantener viva la historia del Holocausto. Nunca más que entre sábado y domingo se ha repetido en muchos hogares judíos debe ser parte también de nuestra conciencia colectiva. No olvidemos que Bolivia recibió igualmente muchísimos refugiados gracias a la política del entonces presidente Germán Bush. Acá llegaron, entre otros, Werner Gutentag, y en él vamos a sintetizar el homenaje a todas esas personas que tuvieron que abandonar sus hogares para venir a probar, más allá del océano, más allá de las cordilleras, una suerte para poder cambiar de vida, para poderse salvar del exterminio. Y también un apunte antes de continuar, recordemos igualmente lo que ha sucedido en el edificio de la ANMIA, este edificio de la comunidad judía en Buenos Aires, donde aparecen implicadas. Cada año aparece nueva información en los archivos históricos y legados. Por eso el número de víctimas en Auschwitz varía. Según estimaciones científicas, más de 5 millones de personas fueron deportados a los campos de concentración nazis. Pocos prisioneros sobrevivieron. En diciembre del año pasado, el Monumento Conmemorativo y Museo de Auschwitz-Birkenau encargó una investigación. Más del 60% de los prisioneros registrados por la administración del campo de las SS, en ese momento han podido ser identificados. Esto no incluye a los más de 900.000 deportados que nunca fueron registrados. Más de 1,5 millones de personas murieron en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 90% de ellos eran judíos, la mayoría de Hungría, Polonia, Italia, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Grecia, Croacia, la Unión Soviética, Austria y Alemania. Gitanos, homosexuales, católicos, seguidores de los testigos de Jehová y personas con discapacidad también fueron enviados ahí. Cuando el ejército soviético llegó al campamento de Auschwitz el 27 de enero de 1945, hace 75 años, los soldados se encontraron con una imagen espantosa. Solo habían sobrevivido unos 7.000 prisioneros enfermos y demacrados. Y saben ustedes, 500 eran niños. Pocos prisioneros podían ponerse de pie. Muchos yacían ya apáticos en el suelo. Vamos a volver a reiterar que lo que se vivió en Auschwitz no puede repetirse. Y para finalizar, recordarles lo que decía al inicio,
Ha habido la conmemoración también en Israel, no exenta de algunos incidentes como el del presidente Macron con guardias de seguridad israelíes que chocaron con su propio cuerpo de seguridad, y también la ausencia, por ejemplo, de Putin, que representa de alguna manera a la Unión Soviética, y fueron los soldados soviéticos los que liberaron Auschwitz, pero que están reflejando los otros problemas coyunturales de la política actual. Y lo que ha sucedido días antes de la conmemoración oficial, de cuando en Auschwitz se han encontrado representantes de las principales religiones del mundo para darse un abrazo y para señalar que la búsqueda de la paz debe ser el camino de toda la humanidad. Nosotros que en Bolivia hemos vivido en pequeño tantos episodios de violencia, incluyendo 2 noches de terror provocado en noviembre del año pasado, pues tenemos que pensar que ya no es posible volver a tener espacios para esa violencia, para la violencia étnica, para la violencia por causas de raza, por causas de políticas, por las causas regionales, por causas religiosas. Y ese es el mensaje que hoy queremos dejar a nuestros oyentes. Nos encontraremos el próximo lunes, donde haré también un nuevo despacho desde otro lugar de Europa para reflexionar sobre las noticias que suceden en nuestro mundo y que también afectan a los bolivianos. Hasta entonces. Este fue su programa Detrás de las Montañas. Una mirada al mundo desde La Paz, Bolivia. Bajo la conducción de Lupe Cajías, para la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Los esperamos el próximo lunes de 16 a 17 horas con un nuevo recorrido por las noticias internacionales de la semana. Hasta entonces.